Señor ha estado invirtiendo en nuestro corazón y en nuestra mente en esta serie muchísimo, en la batalla en nuestra mente, nuestra serie que nos está ayudando a aprender a cómo pensar, a cómo luchar incluso con pensamientos negativos, a cómo luchar incluso contra situaciones adversas. Entonces, quédate con nosotros durante estos minutos para que podamos platicar todos juntos y podamos llegar a ver todo lo que el Señor hace con nosotros y dentro de nosotros. Y hoy quiero hablarte acerca de este tema tan controversial que es el conocimiento del bien y del mal. Hay una historia muy interesante en la Biblia. De hecho, es en el libro de Génesis donde se inicia todo. Yo siempre me ha gustado mucho, toda mi vida me ha encantado el libro de Génesis porque enseña mucho acerca del origen del comportamiento humano, el origen de sus decisiones, el origen de sus problemas, pero también el origen de su mismísima salvación, desde sus recursos que a lo mejor son limitados, pero que al mismo tiempo con Dios encuentran puertas que no se terminan, que terminan siendo ilimitados. Pero el Señor siempre nos dice, conéctate a lo que yo te quiero decir, conéctate a lo que yo te quiero enseñar. Entonces, para mí es muy apasionante estudiar todo lo que tiene que ver con el Señor. Y hoy vamos a ver cómo el pensamiento y lo que hay dentro de nuestro corazón se manifiesta de acuerdo a lo que nosotros sentimos y obedecemos de parte de Dios. No podemos encerrarnos en nosotros mismos. Hoy quiero hablarte de eso. Es muy peligroso encerrarte en tus propios pensamientos. Antes de comenzar, quiero decirte algo. La palabra de Dios dice que Dios es una comunidad. Dios es 3 en 1. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas que manifiestan la divinidad de Dios. Es un solo Dios revelado en 3 personas que tienen su voluntad y su función coordinada para poder mostrarnos y revelarnos su amor en diferentes etapas de nuestra vida. Eso es algo impresionante. Y Él, al hacernos a su imagen y semejanza en el libro de Génesis, Él comparte con nosotros estos mismos atributos a nuestra vida, haciéndonos también seres que están divididos en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces estamos divididos por 3 cosas que son muy importantes y que definen quiénes somos. Es tan importante el espíritu como el alma, y es tan importante el cuerpo como el alma y el espíritu también. Pero es necesario entender dónde y cómo nos afectan cada cosa. Yo les decía el domingo pasado, el alma es la manera abstracta y poética de poder interpretar lo que sucede biológicamente en nuestra mente. Por eso nosotros decimos que en el alma están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Entonces, si tú eres capaz de guardar tu corazón para Dios, no es porque Dios hizo magia dentro de tu espíritu, sino porque tu alma decidió rendirse a Él. Es por eso que Dios no nos hizo como si fuéramos unos robots que adoramos automáticamente cuando se nos ordena. La verdad es que nuestra adoración tiene que ver más con enamoramiento y una relación con Dios constantemente. Entonces es muy importante para mí que podamos aprender esto juntos. Al principio, en el Edén, había una comunión perfecta entre Dios y el hombre, porque el hombre no tenía prejuicios. Si puedes escribir o estás teniendo ahí en tus manos alguna libreta y estás escribiendo o estás analizando este tema, escribe esto: el hombre al principio de la creación no tenía prejuicios, es decir, Adán y Eva no eran personas prejuiciosas, que antes de que sucediera algo ya se estaban juzgando antes de siquiera conocerse. Es que hay personas que tú ves y dices, esta persona no me cae bien porque, no sé, no me cae bien porque pues es de San Nicolás, ¿no? Es un ejemplo. Y las personas de San Nicolás siempre son presumidas y son esto y son aquello. Entonces estás prejuzgando a la persona sin siquiera conocerla, basado en algo que la gente dice o que tú crees erróneamente. Entonces era increíble porque Adán y Eva no tenían este problema y ellos no se la pasaban juzgando a la gente. Pero sin embargo, Dios puso en ellos la libertad de escoger la obediencia o la desobediencia.
¿Sabes algo? El ser desobediente y estar en una condición en la cual te alejas de Dios para encontrarte con la oscuridad que hay fuera de Dios. Hay que decirlo, fuera de Dios lo único que vamos a encontrar es oscuridad y muerte. No es porque los seres humanos no seamos capaces de hacer algo bueno con nuestra vida, sino porque lejos de Dios es muy difícil encontrar vida, sabiendo que Dios es la vida misma y el amor. Entonces es muy feo alejarse de Dios porque empiezas a ver todo gris, empiezas a ver todo negro y empiezas a encontrarte luchando contigo mismo y con tus deseos. Y Dios les dio la oportunidad porque no quería controlarlos, pero les dio la indicación correcta y les dijo, si ustedes quieren seguir con vida y quieren tener vida eterna, consuman de todo lo que yo les doy. Escuchen mi voz y trabajen conmigo. Solamente les pido eso. Lo único que les pido es que no acudan a este árbol que traerá a ustedes desobediencia y muerte. Entonces quiero leer con ustedes este pasaje tan importante en el libro de Génesis. Vamos a leer Génesis 2. Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Ok, puedes buscarlo. Si hay alguien que está viendo esta transmisión y quisiera leerlo con nosotros, lo puede hacer. Busca en tu Biblia Génesis 2 del 16 al 17. Dice así: y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es algo muy fuerte. Dios le está diciendo al hombre en ese momento, no comas del conocimiento del bien y del mal, porque este conocimiento es real. El conocer las cosas, lo que está bien y lo que está mal, es un conocimiento real y es algo que se filtra directamente en la conciencia de cada uno de nosotros. Nos hace individuales, nos hace individuos y nos separa del resto de los seres humanos. El problema aquí es que este conocimiento es muy variable. Si estás anotando esto, puedes anotar, esto es muy importante. El conocimiento del bien y del mal es muy variable, lo cual hace que eso sea peligroso para nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque quizás para ti no sea malo el mentir, y quizás algunas personas digan, voy a justificar mis mentiras y voy a decir que son mentiras blancas, mentiras piadosas. Entonces empiezas a mentir. Y hay otra persona que ve el otro extremo. Cada vez que le mienten, siente un profundo rencor y dolor y rechazo hacia la mentira. Entonces tenemos dos filtros diferentes. Una persona siente que es malo y otro que no es malo. Este es un ejemplo, ¿no? Muy básico, pero no deberíamos de mentir, deberíamos de ser siempre honestos. Ahora, puedo ponerte otro ejemplo. Hay personas que sienten que ponerse un tatuaje sería algo muy malo para ellos y otras que no. Entonces basamos nuestras relaciones en las personas, y la persona a la que le es malo para él que la otra persona se tatúe, entonces empieza a prejuiciar a la otra persona que ya tiene un tatuaje y no se da cuenta, y ahora vamos a leer esto, no se da cuenta de que por juzgar a la persona que ya tiene un tatuaje o que ya tiene un piercing en la oreja o que tiene un piercing en la nariz y su aspecto, entonces tú te estás contaminando y estás bloqueando el hecho de que tú puedas comunicarte con Dios. He escuchado personas que dicen, yo rescaté a mi hijo de que se convirtiera en un pandillero porque él se juntaba con puros chavos que eran pandilleros y su aspecto, y yo no quería que se pusiera el piercing porque eso representaba a un pandillero, y entonces prejuzgabas incluso a tu propio hijo
ni siquiera con la confianza de pensar que es tu hijo, sino que piensas que un piercing o un tatuaje va a cambiar a la persona, más de lo que piensas que el amor, la gracia y el perdón puede mantener sana en su mente a otra persona. Esto es algo que debes de prestar atención. En primer lugar, nunca debes de prejuzgar a ninguna persona. Y en segundo lugar, no debes de prejuzgar el destino de nadie basado en su apariencia, porque entonces vamos a destruir lo que Dios planteó para nosotros, que es la comunidad, porque lo que estamos haciendo es alejar a las personas de una posible redención simplemente porque nosotros no lo podemos aceptar. Te lo voy a demostrar. Voy a mostrarte una historia que me ha impactado mucho mi corazón en los últimos días. Y esta historia está en Marcos 7. Vamos a buscar Marcos capítulo 7. Busca Marcos 7. Vamos a ir explorando poco a poco Marcos 7, ¿ok? Ok. Es una historia muy particular. Bueno, pues resulta que en esta historia los fariseos y los escribas se acercaban a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús estaban teniendo una reunión increíble. Estaban todos reunidos, me los imagino como en una fogata, o quizás en una carne asada, o quizás no sé, por ahí sentados en algún lugar del centro del pueblo o en las afueras de alguna aldea y conviviendo, discípulos variados de Jesús. ¿Por qué Jesús era tan atractivo? ¿Por qué Jesús era tan atrayente en las personas? Porque Jesús nunca prejuzgó a nadie basado en el conocimiento del bien y del mal. ¿Entiendes eso? Eso es algo tremendo. Jesús nunca dijo, yo tengo mi juicio, porque seguramente así como tú y yo, él tenía su propio juicio del bien y del mal. Pero escucha esto, ni siquiera él, siendo Dios, tuvo digamos que el atrevimiento de juzgar a la gente basado en el bien y el mal. Él lo que hacía es que conocía a la gente a través del amor y de la gracia del Padre, y él entendía que no había nada más irresistible que decirle a una persona, te voy a amar siempre sin importar nada, sin importar cómo te veas y sin importar lo que hayas hecho, porque sabía que sí, es necesario que las personas sean transformadas, pero sean transformadas en cuanto a su carácter y su amor, en cuanto a sus decisiones, que ellos transformen su manera de ver la vida, sus decisiones, sus anhelos y sus deseos. Eso es lo que Jesús quería transformar en la vida de la gente. Entonces era algo muy tremendo. Pero estos escribas y fariseos buscaban una oportunidad siempre para poder acusar a Jesús y decirle, tú estás haciendo esto mal, basado en la ley del conocimiento del bien y del mal. Entonces los escribas y fariseos siempre lo juzgaban basado en lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y le decían, es que tú no puedes hacer esto, tú no puedes comer de ese pan, tú no puedes hacer esto. Y esta vez fue porque había un ritual en el cual la gente antes de comer tenían que lavarse las manos. Tenían que lavarse las manos. A mí me recuerda mucho rituales positivos que nosotros tenemos como familia. Yo estoy acostumbrado a que siempre antes de comer un plato formalmente a la mesa, no un postre ni unas papitas, sino la hora de comer con mi familia. Yo siempre oro al principio, siempre oramos juntos, oro con mi esposa linda, con mi hija, y oramos antes de comer. Y está bien. Pienso, si alguna vez se nos pasara o se nos olvidara orar, Dios no se va a enojar porque se nos olvidó orar por los alimentos. Yo creo que conocí una vez un pastor que decía, si se te olvidó orar por los alimentos, pues ni modo, Dios no te va a castigar por eso. Puedes orar a la mitad de los alimentos o al final. Hay personas que oran terminando sus alimentos. Es algo muy curioso, pero para ellos era algo muy rígido, como si el amor tuviera que dictarse por medidas.
El amor no se mide, el amor simplemente se da, el amor simplemente te acepta y eso es lo que te transforma. Las personas están muy preocupadas, las personas que basan su vida en el conocimiento del bien y del mal, están muy preocupadas en que las personas cambien, pero al final terminan por no cambiar a nadie porque no les das la oportunidad de cambiar. Lo que haces es que primero, de primera instancia les dices, si haces esto, vas a destruir tu vida y vas a estar mal. Entonces, no les das ni siquiera la oportunidad a las personas de ser aceptadas después de equivocarse. Entonces, ¿quiénes seríamos aceptados? Si todos nos hemos equivocado alguna vez o no. Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú te has equivocado? Si te dice que no, ahí es su primera equivocación. Seguramente ya se había equivocado antes. Pero aquí hay algo que quiero leer con ustedes en Marcos 7, del 13 al 15. Escuchen esto, lo que dice Jesús en esta parte. Dice, invalidando la palabra de Dios, les está diciendo Jesús a los fariseos y a los maestros de la ley. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Que ir a la iglesia con la falda, que ponerse una corbata para predicar, que para ser aceptado necesitas tener cierto lenguaje cristiano, que debes de no fumar, que debes de no drogarte, que debes de no... Entiendo que la gente necesita un cambio, pero la manera en cómo ejercer el cambio no es recibiéndolos primeramente con tradiciones y con reglas, es más bien recibiéndolos con una gracia incontenible que no pueda ser superada por nada más que esta gracia que siempre te alcanza. ¿Ok? Eso es algo que Jesús hacía. Y dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, escuchadme todos y entended. Y Jesús empezó a llamar a todos porque le enojó el comentario de los fariseos y de los escribas. Dijo, no hay nada fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Wow, esto es increíble. Esto es lo que contamina al hombre. ¿Sabes qué contamina más al hombre que las cosas que entran en él o en ella? Es lo que tú haces prejuiciando a los demás. Tu corazón se daña más tratando de hacer que las demás personas vean las cosas con el bien y el mal como tú lo ves. Y te enojas y te molestas. ¿Sabes por qué se molesta la gente? ¿Por qué existen tantas contiendas en nuestra mente y nuestra mente no acepta que las demás personas sean diferentes a nosotros? Porque nosotros queremos forzosamente que la gente entienda el bien y el mal como nosotros lo entendemos. Por eso Dios dijo en Génesis que si nosotros comíamos de ese árbol para enjuiciar, para conocer el bien y el mal, entonces íbamos a morir. Porque nadie entiende el bien y el mal de la misma manera. Lo que Dios no nos enseña es a entender el bien y el mal. Dios nos enseña a entender el amor. Dios nos enseña a entender la diferencia entre estar vivo o muerto. Entonces, Jesús decía que lo que realmente contaminaba a las personas eran los comentarios prejuiciosos, sin entender con compasión a las demás personas. Entonces debemos de tener cuidado en nuestro corazón. Yo siempre trato de buscar la manera en cómo quizá no estoy tratando bien a alguien o quizá no estoy creyendo en el plan de Dios para sus vidas, y lo confieso. A veces hay personas que conozco y digo, no sé si Dios pudiera hacer algo con esta persona. Imagínense hasta qué nivel me he topado yo mismo, me he equivocado de pensar de las demás personas, quizá por su manera de hablar, quizá por su apariencia o quizá porque somos diferentes y yo siento que como no es igual a mí, entonces Dios no lo puede usar. Pero ¿cuántas veces me he equivocado? O sea, me he equivocado mucho por prejuiciar a la gente de esta manera. El domingo lo decíamos, hay gente pobre que creciendo pobre, odiando al rico por ser rico.
Hay gente rica que creciendo rica repudiaba al pobre por ser pobre. Pero es porque no entendemos que no estamos llamados aquí a juzgar a nadie, a poner etiquetas ni a elevar la vida de las personas a un 9 o un 10 o un 8 o un 7 según nuestro propio criterio, porque los vamos a terminar matando. La realidad es que tenemos que enseñarles que Dios los acepta y les da vida muy a pesar de lo que nosotros queramos o muy a pesar de lo que nosotros interpretemos que esté bien o esté mal. Incluso nos podemos enojar con Dios y decir: Dios, ¿por qué le ayudas a esta gente si es mala? Dios, ¿por qué ayudas a esta gente si es pecadora? Qué bueno que tú y yo no somos Dios, porque entonces muchas personas ya se habrían perdido. Tenemos que enseñarle a la gente que Dios es bueno con todos, todo el tiempo, aunque nos duela. Dios es bueno tanto con tu enemigo, tu peor enemigo, como contigo. Entonces ten cuidado con cómo tratas a las demás personas. ¿Ok? Entonces, más adelante en este mismo pasaje de Marcos 7, del 21 al 23, fíjense lo que dice Jesús. Después de eso dice que se fue, se apartó y los discípulos fueron tras él y Jesús les dijo esto: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro del hombre salen y contaminan al hombre. Esto es increíble. La gente prejuicia a las personas y no saben que se contaminan a sí mismos, y por estar todo el tiempo definiendo el bien y el mal, entonces toman una postura para inclinarse hacia estas cosas que son obras de la carne. Se inclinan hacia ese tipo de cosas. A Jesús le preocupaba mucho porque decía, incluso imagínense si en el ámbito de la fe los sacerdotes juzgan a sus propios feligreses, entonces, ¿qué le queda a los demás? A los que tienen malos pensamientos, a los adúlteros, a los fornicarios, a todas estas personas, ¿qué les queda entonces? Si lavarse las manos no era suficiente para estos hombres, imagínate los demás. Y peor aún, porque decía, los que se están contaminando para caer en eso son ellos mismos. Entonces, todo venía dentro de la mente. Las cosas y los pensamientos que están dentro de tu mente, si tú no decides sanarlos, entonces van a ser lo que te terminen contaminando para el futuro. Debes de tener mucho cuidado con contaminarte con un pensamiento en el cual repruebes a los demás, porque quizá mañana alguien te vaya a reprobar a ti. Entonces debes de tener cuidado con eso. Y es increíble para mí cómo la Biblia dice que eso significa que nuestra propia mente nos esclaviza, porque dice que del corazón, de la mente, del pensamiento, salen todas estas cosas: los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, dentro de nuestra manera de pensar acerca de la vida. Pero lo que más me sorprende de esta historia es lo que sucede inmediatamente después. Hay una persona que nos muestra el ejemplo positivo de lo que deberíamos de estar haciendo con nuestras mentes. Y es algo que me llena de mucha alegría poder descubrirlo en mismo Marcos capítulo 7. Luego más adelante, a partir del verso 24, nos cuenta una historia diferente. Mira lo que dice aquí, Marcos 7:24 en adelante. Fíjate, dice: levantándose de allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Había mucha gente que lo seguía. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Es decir, había una mujer que había seguido a Jesús durante varios kilómetros, y ella estaba desesperada en su corazón.
Y decía a Jesús: Jesús, te ruego, por favor, ayúdame a que mi hija sea liberada, a que mi hija ya esté sana, esté libre de todo lo que trae adentro, de las cosas malignas que trae en su vida, en su mente, en su corazón. Entonces siguió a Jesús y siguió rogándole y siguió rogándole. Y después de esto Jesús le respondió algo muy importante. Dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo que Jesús está diciendo aquí, por ser una mujer que no era judía, era una mujer sirofenicia, una mujer que adoraba a otros dioses, una mujer que ni siquiera entendía quién era Jesús como un personaje religioso, sino simplemente como un personaje de esperanza. Ni tenía relación con los fariseos ni con los maestros de la ley. Le dijo: por favor, ayúdame. Y Jesús había sido enviado primero para llevar el mensaje a los judíos. Pero viendo esta mujer del pueblo gentil, la observó y le dijo: es que no puedo, no me parece correcto en este momento, Jesús, que yo me desenfoque de lo que estoy haciendo y que ponga atención en ti, porque tú sigues después. Pero la mujer insistió. Quizá Jesús le dijo esto para probar su fe y ver hasta dónde podía llegar. Entonces en el 28 le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces aquí la mujer le dijo: sí, Señor, yo entiendo que porque no soy judía, que porque no creo igual que los judíos y porque no tengo las mismas normas ni nada, no lo harías primero conmigo. Pero aún si puedo alcanzar un poquito de tu bondad, y si pudiera alcanzar algo que sé que todavía no me toca a mí, pero yo lo quiero. Entonces Jesús se maravilló porque acababa de venir de hablar con el pueblo judío, con los que se supone que sí querían, con los que se supone que sí formaban parte de la congregación, por decir algo. Y los veía pensando en otras cosas, juzgando a la gente, tomando partido del conocimiento del bien y del mal y olvidándose de la misericordia. Y luego viene una mujer que con su mente y su corazón, en sus pensamientos decía: yo puedo ser sanada, mi familia puede ser sanada, mi hija puede ser salvada, no importando que no sé nada de teología ni eso, simplemente quiero acudir a una voz de esperanza como la de Cristo para que me diga que todo va a estar bien. Entonces Jesús le dice: es así. Dice, entonces le dijo: por esta palabra ve, por esta palabra ve. Dice: el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esto es algo tremendo. Tanto nuestros pensamientos nos pueden destruir porque nos las pasamos prejuzgando a la gente, como nuestros pensamientos y nuestra mente no es mala. Más bien, incluso nuestra mente es la que nos salva. Porque cuando nosotros entendemos y aceptamos el mensaje de Jesús, es a través de nuestros pensamientos en el que decimos: Señor, gracias, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo. ¿Sabes cómo crees? ¿Sabes cómo eres convencido de pecado? A través de tu pensamiento, a través de tu mente. Entonces, no todo en lo que pasa en tu mente es malo cuando se lo entregas a Dios, cuando confías en Él. Entonces, incluso de quien menos se lo esperaba, vino una mujer que no esperaba decirle: yo sí creo. No me importa si los judíos allá no creyeron, yo creo que a mí me toca esta parte. Y eso fue algo que explotó el corazón de Jesús y dijo: es cierto, tienes razón. Así que ve, y es algo increíble porque Jesús sacó un demonio de alguien sin siquiera conocer a la persona físicamente, ni tocarla. Simplemente le dijo: porque tú tuviste fe, porque tú crees que te toca a ti, entonces tú vas a ser sanada y tu familia.
Es algo increíble, piénsalo. Jesús liberó a alguien sin siquiera ir a su casa. Simplemente dijo, ya está bien, está libre. Entonces no tienes que recibir a tantas personas en su casa si no puedes para liberarlas. Simplemente saber que su fe está ahí y que algo Dios va a hacer. Y todo vino de la mente de esta mujer que creyó que Jesús era su única esperanza. Ahora quiero invitarte para terminar. Si tú realmente crees que Jesús es tu única esperanza, entonces vamos a orar para que tú puedas declararle tu fe al Señor Jesús y decirle con tu mente, con tu corazón, que tú crees y que estás listo para los retos que vengan para ti mañana. Señor, gracias porque sabemos que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey y en ti podemos estar seguros de todo lo que vendrá mañana. No importa, Señor, lo que hemos escuchado afuera, lo que digan de nosotros. Creemos, Padre, que tú vas a estar ahí. Creemos que tú vas a estar en nuestra iglesia. Creemos que vas a estar en Mercy el domingo. Creemos que vamos a poder pagar cada cosa que queremos hacer en la iglesia para dar un mejor servicio. Creemos esto, Señor. Creemos que nos toca a nosotros. Quizá los demás no lo quisieron, pero nosotros sí queremos. Danos lo que nadie más quiso, lo que nadie más recogió. Nosotros lo recogeremos y es tuyo y lo recibimos en el nombre de Jesús, Padre, para ser libres y para ser llenos de tu misericordia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho a todos, les mando un saludo, les recuerdo, este domingo no pueden faltar, tienen que invitar a todos sus amigos, vecinos, familia, para que puedan estar ahí en nuestro nuevo lugar. Tenemos un servicio especial para los niños, va a ser Día del Niño este domingo y va a ser estreno oficial ya de nuestra nueva locación durante mucho tiempo, esperemos, para poder seguir creciendo y llevando la palabra a toda esta zona de la ciudad e impactar a cuantos corazones se pongan enfrente. Amén. Dios los bendiga mucho. Esperamos que te puedas conectar con nosotros. Si quieres seguir apoyando, dona por medio de nuestros diferentes canales de donación. Puedes venir mañana en la tarde, a partir de las 7 de la tarde vamos a estar trabajando, vamos a estar pintando todavía y limpiando. Y bueno, el día viernes vamos a acomodar algunas cosas y el sábado también. Entonces vamos a preparar toda esta semana el lugar para que tú puedas ser recibido. Amén. Dios te bendiga mucho y te mando un gran abrazo.